Buenos días, buenas tardes para todos los jovencitos acá en nuestra Academia César Vallejo. Vamos a empezar en este semestral uni una nueva clase. La clase el día de hoy a desarrollar está relacionada a un tema de historia del Perú prehispánico, ¿correcto? Vamos a desarrollar el primer desarrollo regional, ¿correcto? Y este primer desarrollo regional, jovencitos, vamos a tratar de ubicarlos, vamos a tratar de comprender, qué sé yo. El primer desarrollo regional es un periodo también conocido en el Perú como el famoso intermedio, ¿correcto? Se le conoce también como el intermedio. ¿Intermedio qué? El intermedio temprano, ¿correcto? Temprano. Este intermedio temprano tiene un eje temporal desde el año más o menos 100, ¿correcto? Antes de nuestra era, o aproximadamente, hasta el año 600, ¿correcto? Ese es el lapso de por lo menos 600, 700 años de existencia del primer desarrollo regional o intermedio temprano, ¿correcto? Antes del primer desarrollo regional o intermedio temprano, en el Perú vivimos el periodo llamado del formativo, ¿correcto? Que se conoce también como horizonte temprano, donde existía Chavín, ¿correcto? Más adelante Chavín se descompone y la descomposición de Chavín dio origen al primer desarrollo regional. Correcto, las ex provincias de Chavín, muchas de ellas como Paracas, como Nas, como Vicús, Virú, Salinar, se convirtieron en los estados que van a predominar ahora en el primer desarrollo regional o intermedio temprano. Y este primer desarrollo regional o intermedio temprano, al final, terminará con la aparición de Wari, del Imperio Wari. Wari va a someter a todos los países, a todos los estados que existan en este primer desarrollo regional. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza el primer desarrollo regional que vamos a desarrollar nosotros el día de hoy? Lo que les caracteriza es, en realidad, la diversidad de estados, la gran cantidad de culturas, como llamamos, o civilizaciones andinas en nuestro territorio, que están ubicados en cada parte del Perú. Algunos en la costa central, otros en la Sierra Norte, otros en la costa sur, otros de repente en la costa norte a la vez, o de repente en la Sierra Sur, en fin, están ubicados en cada región del Perú. ¿Correcto? Así, profesor. Exacto. Y, jovencitos, estos pueblos se caracterizan también por ciertas peculiaridades. Por ejemplo, algunos investigadores llaman a este periodo del primer desarrollo regional como la época de las sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque algunos, como la cultura moche, elabora técnicas hidráulicas caracterizadas, pues, por ejemplo, por los famosos huachaques. Los huachaques. Los huachaques son las famosas chacras hundidas. O las galerías filtrantes. Las galerías filtrantes, ¿no? O acueductos subterráneos pertenecientes a la cultura nazca. O los famosos camellones, los camellones o chacras elevadas en la cultura tiahuanaco. O los andenes en la cultura huarpa. ¿Se dan cuenta cómo manejan el agua? Diversos canales de riego y ello. Pero otro rasgo del intermedio temprano es que los estados que vamos a encontrar acá se caracterizan por ser teocrático-militaristas, ¿correcto? Una élite militar junto a una casta sacerdotal van a controlar el estado o los diversos estados. ¿Cómo sabemos que eran teocrático-militaristas? Ahora militares, porque antes no había esos militares, por las evidencias arqueológicas. Por ejemplo, podemos ver en la cultura mochica escenas de degollamiento de prisioneros de guerra, o en la cultura nazca, cabezas trofeo, por ejemplo, símbolo de lucha, de guerra, de fuerza. Y este es un periodo también conocido como el de las culturas, por ejemplo, de los grandes maestros artesanos. ¿Por qué se le denomina así? Porque cada pueblo o cultura destaca en alguna actividad artesanal. Los Nazca, por ejemplo, en una cerámica muy fina.
La cultura tiahuanaco por sus esculturas en piedra, la litoescultura, por ejemplo, la Puerta del Sol. O la cultura mochica o moche por su gran desarrollo orfebre o metalúrgico, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Destacan en alguna artesanía. Ah, ya. ¿Correcto? Oye, ¿qué pasaba en el mundo mientras se vivía el primer desarrollo regional entre el año 100 antes de nuestra era hasta el año 600? Por ejemplo, en Europa y en el viejo mundo se vivía la edad antigua, ¿correcto? La edad antigua es un proceso largo que viene de 3.500 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Entonces, estamos viviendo, por ejemplo, Roma, el Imperio Romano, por ejemplo. Es el año 290 y tantos. En Roma gobierna Diocleciano, que implanta la tetrarquía. 4 emperadores, por ejemplo. Era la época del imperio. El imperio romano, entonces, que se da en ese entonces, es paralelo al primer desarrollo regional. La caída de Roma, que se da en el año 476, es en el siglo V. Y el siglo V es también correspondiente, jovencitos, al primer desarrollo regional. ¿No? Claro, acá ya cae la edad antigua, cayó Roma, y empieza la edad media. ¿No? Año 400, año 600, 500, 600, 700. Esa es la Edad Media. Mira, acá está Bizancio. Bizancio todavía, ¿no? Cómo está continuando con Justiniano, jovencitos. Más o menos esos son algunos acontecimientos que se dan en Europa en ese entonces. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, profesor, entonces el primer desarrollo regional va del año 100 hasta el año 600. Exacto. ¿Y qué países, qué pueblos andinos, qué sociedades hidráulicas o de intermedio temprano están presentes acá? Podríamos nosotros acá desarrollar un mapa, ¿no? Del Perú. Por ejemplo, vamos a dibujar acá un mapa del Perú, ¿correcto? Hemos practicado pues acá para desarrollar un pequeño mapa. Más o menos ya lo vamos a desarrollar mejor más adelante de repente, ¿correcto? Y vamos a ver acá los ejemplos de algunos estados, ¿no? Que aparecen en ese entonces en nuestro país. Por ejemplo, a ver, viendo acá, ¿qué estados se hacen presente en este lapso de tiempo? Acá en la costa norte del Perú, por ejemplo, están los moche, la cultura mochica, un estado que pertenece al primer desarrollo regional o intermedio temprano. O de repente está por acá la cultura cajamarca, cajamarca. También se hace presente acá. O la cultura recuay, ¿no? En el callejón de Huaylas, la cultura recuay. O por ejemplo acá en Lima, la cultura Lima también, ¿no? O en Ica, la cultura guanaco, tiauco. Y así, por decirlo, hay varios estados presentes en este primer, así le vamos a llamar, el primer desarrollo, desarrollo regional, ¿correcto? Regional. Ah, ya, que va más o menos del año 100 hasta el año 600, ¿correcto? Hay más estados, estos son solo algunos ejemplos. La mayoría de estos países son estados teocráticos, militaristas. ¿Cómo llegará a su fin? Cuando todos ellos, la gran mayor parte de estos, van a ser sometidos, van a ser conquistados por Wari. El imperio Wari los va a someter, ¿correcto? Allá por el año 600 en adelante. Entonces, ver acá, esto es lo que estamos desarrollando acá, ¿correcto? Así es. Y vamos a utilizar acá el estudio de dos culturas. ¿Qué culturas vamos a tomar como referencia en nuestra clase el día de hoy? Bueno,
a la cultura mochica, a la cultura moche y a la cultura nazca. ¿Correcto? Estas dos civilizaciones del mundo andino, así se le llama, pueblos de la costa, sierra y selva, mundo andino, que van a ser nuestros representantes para el primer desarrollo regional el día de hoy. ¿Correcto? Correcto. Entonces, vamos a ver ello el día de hoy. Empezamos estudiando a la cultura nazca. ¿Así, profe? Exacto, la gran cultura nazca está ubicada acá, ¿correcto? ¿Y dónde se ubica Nazca? Nazca se ubica, ubicación. Nazca está ubicado en el departamento de Ica, en la provincia de Nazca, desde luego. ¿Correcto? Ahí está. La famosa cultura nazca destaca por varios, digamos pues, varias manifestaciones muy notorias. Una de ellas es, por ejemplo, las famosas líneas de Nazca, que tú vas a conocer con el nombre científico de geoglifos. Ah, geotierra, glifos líneas de tierra en Nazca. ¿Ya? Los geoglifos de Nazca están ubicados entre la Pampa de Nazca y también Acarí. Acarí. Nazca en Ica y Acarí en Arequipa. Correcto, el norte de Arequipa. Ahí están ubicados. Correcto. Son inmensas, son más de 200, y se siguen investigando y encontrando más de 200 imágenes o figuras que están en estas pampas. No es desierto, por si acaso, ¿ya? No es arena de desierto, eso es lo que quiero decir. Lo que vamos a encontrar ahí es un suelo arcilloso, un suelo parece barro, ¿correcto? Entonces, esto lo que están viendo acá es arcilla o un barro seco, ¿ya? Un barro seco. Y lo que han hecho los Nazca es raspar, como están viendo acá, ¿ya? Con dinteles, con, digamos, pues troncos, el suelo. Han raspado. Hay guijarros también, hay guijarros. Los guijarros son piedras pequeñas, ¿correcto? Estas piedras pequeñas durante el día se calientan por el sol, que es fuerte, y genera una especie, pues, de energía calorífica, ¿ya? Que hace que los vientos o la llovizna, porque no llueve llovizna, se evapore. ¿Se dan cuenta? Y ha hecho que se conserve estas imágenes durante, por lo menos, pues, unos 1500 años. ¿Se dan cuenta? Ahí encontramos. Ahora, no se conocía la línea de Nazca hasta 1928. Su descubridor es un discípulo de Julio César Tello, Toribio Mejía Gespe. Para él, las líneas de Nazca eran caminos ceremoniales, eran seques o líneas, ¿no? Seques, y eran más conocido, ¿para qué? ¿Para qué esa línea? Como caminos, ¿correcto? Como caminos para danzar, caminos ceremoniales, ceremoniales. Ah, ya, profe, ¿correcto? Paul Kosok, otro investigador, planteó que más bien es una especie de calendario astronómico, un calendario, un calendario astronómico, ¿correcto? Así, profesor, así es. Tiene que ver con una especie de zodiaco andino o calendario astronómico. Eso es lo que decía. Ya esa era su interpretación. Pero María Reich, la famosa matemática alemana, que se quedó en las líneas de Nazca más de 50 años hasta morir, ¿no? Plantea que es un calendario astronómico, pero agrícola, un calendario agrícola y astronómico a la vez, que tiene que ver con los solsticios, ¿correcto? Los solsticios de verano, los solsticios de invierno, los equinoccios. Equinoccios. Ah, sí, profesor. Exacto. Bueno, hasta ahora no está demostrado, por más que ella diga eso, ¿no? Siguen las investigaciones, ¿no? Con respecto a Nazca, pero podemos encontrar muchas imágenes, como podemos apreciar nosotros acá, ¿no? Así, profesor. Exacto. Acá en la imagen puedes ver, por ejemplo, ¿no? La araña, el mono, el sapito,
la gaviota, el colibrí, el perrito, hay cientos de imágenes como tú puedes apreciar ahí, ¿no? Y solo se puede ver desde las alturas, ¿no? El día de hoy con los miradores y los aviones, como tú ves. Un gran aporte de Nazca al mundo. Y está en nuestras monedas de colección también, ¿no? El símbolo de la moneda peruana, el sol, ¿no? Otro gran aporte de Nazca, por ejemplo, la cerámica. Muy conocida. ¿Así, profesor? Exacto. Los nazcotas son considerados como los mejores ceramistas, ¿correcto? Ceramistas. ¿De qué, profesor? Del Perú. Del Perú prehispánico. Prehispánico. Ah, ya. ¿Correcto? Nadie les gana. Y ahí tenemos algunas imágenes, pues, ¿no? Justamente qué calidad. Pintan todo, no dejan ningún espacio sin pintar, ¿no? Esto, a esto se le conoce como la técnica del horror al vacío, ¿correcto? No deja ningún espacio sin pintar. Su característica, por ejemplo, es que su cerámica es multicolor, es pictórica, pero no usan de todos esos colores el verde y tampoco usan el azul. Ah, ya, por respeto a su dios, el mar. El mar es el dios Con. Miren, ¿se dan cuenta que no hay esos colores? Pero hay otros colores, ¿sí o no? Ah, sí, el naranja, el marrón, el crema, el plomizo. ¿Se dan cuenta? Esos son los colores. Ah, ya. O sea, hay una policromía, sí, una variedad de intensidad de colores, pero no el verde y el azul, ¿no? Su cerámica es globular. Mira, acá está la cerámica. Es globular mayormente. Con un asa puente. Mira, acá hay un gollete, pico, se le llama pico o gollete. Acá hay otro gollete y acá está el puente, el asa puente. Ahí está el gollete, esto también sería el gollete, y este es el puente. ¿Qué te parece? Entonces, típico de la cultura nazca, los mejores ceramistas del Perú, ¿correcto? Prehispánico. Otro gran aporte de Nazca, chicos, es su arquitectura. Su arquitectura. La mayor representación de Nazca está en su capital. La capital de Nazca fue la ciudadela justamente de Cahuachi. Cahuachi, aquí está Cahuachi, ¿no? Como podemos apreciar, es gigantesco, es la segunda ciudad de barro más grande del Perú. Es hecha por adobes. Hay muchas pirámides, centros y viviendas en Cahuachi, la capital política de Nazca. Te das cuenta, en pleno desierto y siguen las excavaciones. Por lo menos esto tiene para excavarse un 100 años más, o tal vez más. Imagínense ustedes. Entonces, es el centro político de Nazca. Nazca fue un estado centralizado, unido. Me dejo entender, una sociedad guerrera. Se han encontrado muchas cabezas trofeo. Recuérdese justamente de ello. Así es. Los Nazcota se caracterizan por eso. Entonces, ahí estamos viendo nosotros ellos también, ¿no? Otro gran aporte es el uso en la agricultura, uso agrícola. ¿De qué, profesor? De las famosas galerías filtrantes. Las galerías filtrantes, ¿correcto? Ah, ya. O también llamado acueductos subterráneos. Subterráneos. Sacaban agua del subsuelo, pues los acueductos subterráneos. Esa agua subterránea se llama napa freática. Llevaban esa agua a la costa utilizando la parte eh, diagonal de la costa, ¿no? El agua se filtra desde las alturas en el subsuelo y ellos hacían tuberías subterráneas para sacarlas a la costa en forma de un puquial o manantial, imagínate. No te olvides que el dios principal de Nazca fue Con, el mar, correcto, esta sociedad guerrera, militarista. Nazca. ¿Qué pasó? Nazca caerá, Nazca será sometido por Wari. Wari lo convertirá en parte de su territorio, allá por los años 600 aproximadamente. ¿Correcto? Otro pueblo también que está ubicado en esta época, que debemos estudiar,
Es la cultura moche. Aquí está la cultura mochica. Una gran civilización que se ubica en la costa norte del Perú. En la costa norte del Perú, en los departamentos del sur de Piura, las costas de Lambayeque, ¿correcto? Lambayeque. Y de repente en las costas también del departamento de La Libertad. Una partecita de Ancash también. Pero vamos a poner justamente ello. Ahí está. Se le ha conocido con varios nombres. El primer nombre fue el de Protochimú. Maxul es su descubridor. Protochimú, cultura muchic, cultura mochica, cultura moche. Ha tenido varias denominaciones. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Y, desde luego, su centro principal, su centro neurálgico, su centro político para algunos, hasta hace unos 30 años, se creía que su capital fue el Valle de Moche, al sur de Trujillo. Valle de Moche. Se creía que era un estado centralizado. Ahí en el Valle del Moche está la famosa Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Hoy la arqueología está demostrando que los moches jamás formaron un estado centralizado, un estado unificado. Eso no existió. Eran diversos estados, diversos países, digamos. Hablaban el mismo idioma, tenían los mismos patrones culturales, la misma religión, pero no eran un estado unificado. Eran algo así, por hacer la comparación, como las ciudades griegas. Esparta, Atenas, Megara, Corinto, algo así. Peleaban, luchaban, así eran los moches. O como los sumerios, Uruk, Lagash, Kish, Eridu, ¿no? Se peleaban. O como América Latina, México, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Cuba. ¿Se dan cuenta? No eran unidos los moches. Algunas veces se unieron algunos de estos estados pequeños moches, formando alianzas o confederaciones. Pero era tantas las guerras que luchaban. Y se nota en sus murales, en sus escenas. Guerras, luchas, degollamientos. Uf, se ve ahí. ¿Se dan cuenta? Es una sociedad. Cada uno de ellos se peleaba. El señor de Huacarrajá, el señor de San José Moro, el señor de Huaca de Bruja, así, se peleaban constantemente. Guerras y luchas, y se demuestra eso en sus murales, en sus grandes construcciones. ¿Te das cuenta? Sus grandes construcciones nosotros los conocemos como huacas o lugares sagrados del día de hoy. Huaca Rajada en Lambayeque, ¿no? Huaca de San José Moro también, ¿no? En Lambayeque, Huaca el Brujo igual, desde luego, ¿no? La Huaca del Sol y la Luna, estos están al sur de Trujillo, pero los demás están en Lambayeque. Usaban para sus construcciones adobes tributados por los ayllus. El ayllu es la base social. Adobes tributados, cientos de adobes. Cada ayllu dejaba un símbolo, una marca, lo cual demuestra su tributación en la elaboración. Eran con murales, polícromos, piramidales, truncos. Así eran los centros urbanos o centros de edificación de la cultura moche. Y era una sociedad guerrera, ¿correcto? Un guerrero moche. Eran, eran pues eran diversos estados teocráticos militaristas que peleaban entre sí. No había unidad política, reitero, ¿correcto? Así es. ¿Qué nos han legado los moches? Muchos aportes, jovencitos. Ah, sí, profesor. Exacto. Por ejemplo, en el caso de su cerámica, muy conocida, ahí está parte de su cerámica. Es una cerámica, por ejemplo, que se caracteriza por ser escultórica, aunque también los hay pictográficos, o sea, cerámica pintada, ¿correcto? Con escenas, como el caso, tipo estos murales que estás viendo así, pero en la cerámica, ¿ya? Ten presente. Pero muy conocidos son los famosos huacos escultóricos. Ahora, esos huecos escultóricos, miren, abunda el crema y el rojo. Es bícromo. El rojo indio y el blanco o crema, como dicen otros. Así es, bícromo. Ese es el mejor documento para la reconstrucción de su historia. Así es. Sí, correcto. Y algo que predomina es que tienen un asa estribo. Ahí está el gollete. Este es el gollete. Y acá está el estribo. Los que han
montado a caballo, se habrán dado cuenta que cuando uno sube, ¿no?, a un caballo, está pisando, ahí está, un estribo. ¿Te das cuenta? Ese es el asa estribo que predomina, ¿ya? Típico para identificar a los moches. Abundan los famosos huacos retratos y los famosos huacos eróticos. Los huacos retratos los tenemos acá en la imagen, por ejemplo, ¿no? Esos famosos huacos donde se ve el realismo del rostro. Imagínate, hasta enfermedades han plasmado. Y los famosos huacos eróticos son los huacos sexuales, que representan el culto a la naturaleza, el culto a la fertilidad, ¿correcto? Acá en Lima, por ejemplo, se puede encontrar más de 2 millones de huacos de la cultura moche en el Museo Larco Joele. Así es, colección privada. Y el 2% de estos huacos son eróticos o huacos sexuales. Ten presente ello, pues. ¿Correcto? Rafael Arco Joele, un gran especialista y arqueólogo, especialista en la cultura moche, ha planteado que los moches tuvieron escritura. ¿Por qué? Porque él encontró evidencia arqueológica sobre eso. Payares. Ahí está, los payares. Payares con símbolos, con dibujos. Para él, esta escritura que tuvieron los moches sería la escritura payariforme. No se ha descubierto el significado, pero para él es escritura. Algunos investigadores están en contra de Rafael Arcojol. Dicen más bien que es un sistema lúdico. Lúdico quiere decir para el juego, para jugar. Otro debe ser simplemente un sistema mnemotécnico. Mnemotécnico. ¿Te das cuenta? Es decir, como para recordar, ¿no? Nada más, para recordar o contabilizar. No hay con seguridad alguien que pueda afirmarnos que verdaderamente fue una escritura. Pues sigue investigación. Ahí estás viendo los diversos símbolos de esos payares. Los moche fueron politeístas a nivel religioso. Fueron politeístas. Así, profe. Exacto. Creían en muchos dioses. El sol, la luna, el mar, el cerro, ¿no? Pero su dios principal es el dios Ayapaec. Ayapaec es un dios sanguinario. Significa el degollador, el que pide como sacrificios cabezas, cabezas, cabezas. Ese es un dios terrorífico que lo encontramos siempre en diversos monumentos o huacas, ¿correcto? Entonces pide sacrificios humanos a Ayapaec. Hace como 100 años, en la costa norte del Perú, 100 años atrás, se hablaba todavía el muchic, el idioma justamente de la cultura moche, el muchic. Y ha desaparecido, pues. Pero han quedado palabras, ¿no? Apellidos del norte, Chafloque, Namuche, Yamuneque, Yarleque, Yaipen, nombres así, ¿no? Y ha derivado, por ejemplo, seguramente Ayapaec significa hoy Lambayek, Ayapayek, Lambayek, Yampayek, Lambayek, Lambayeque, pues, o el departamento de Lambayeque. ¿Qué te parece? Este dios entonces pide sacrificios, el dios degollador. ¿Correcto? Ahí está. Otro rasgo importante de los moches en su aporte es la metalurgia. Grandes maestros de la metalurgia trabajaron el cobre, la plata, el oro, la tumbaga, que es una aleación de oro con cobre. ¿Te das cuenta? Y acá podemos ver el trabajo fino justamente de su orfebrería, con su simbolismo. Acá está el famoso señor de Zipán, ¿no? Encontrado por Walter Alba, y la famosa dama de Cao. ¿Te das cuenta? Ahí, con todo su parafernalia, sus tesoros, ¿no? ¿Qué te parece? En la costa norte del Perú. Es impresionante. Esto que se ha encontrado nos demuestra que ellos eran líderes, eran jefes. Esto demuestra que habían clases sociales, porque no toda la población vestía igual, pues. Ellos son de la élite, no vestían igual. Era una sociedad clasista. ¿Qué te parece? Es más, el señor de Zipán está alejado en su centro de poder de la dama de Cao.
El señor de Zipán está en Huaca Rajada, la dama de Cao está en la zona de Huaca el Brujo, y están lejos. Es como una distancia. Eran dos países diferentes, pues. ¿Cómo puede haber un hombre rico, millonario, y una mujer también poderosa, rica? ¿Se dan cuenta? Con su tesoro ahí. La riqueza está descentralizada. Y se ha encontrado también al señor de San José Moro. Y así se han encontrado varias, lo cual nos dicen que eran diversos estados. No había unidad política. Y está alejado hoy, si su capital es el Valle de Moche, está en Trujillo. Ellos estamos hablando en la Valle, que están lejos. No había unidad. ¿Te dan cuenta? Es impresionante ello. ¿Saben? Otra cosa es que cuando se encuentra al señor de Zipán, por ejemplo, esto que están viendo acá, son las evidencias del señor de Zipán. No fue enterrado solo. Acá hay una persona enterrada con él. Este es el señor de Zipán. El señor de Zipán, ¿correcto? Pero fue enterrado con una persona. Acá hay otra persona. Aquí también. Fue enterrado con varias mujeres, posiblemente sus esposas. Si se muere él, el señor de Zipán, se van con él al otro mundo. O sea, creen en la vida más allá de la muerte, en el más allá. ¿Qué te parece? ¿No? Era un hombre rico, millonario. Ten presente ello. Se han encontrado esos sirvientes, esos adornos, sus joyas, sus guacos en cantidad, ¿no? Lo que llama también la atención es el papel que cumplió la famosa Dama de Cao. Acá está la Dama de Cao, ¿correcto? ¿No? Una mujer que falleció a menos de 25 años de edad. Falleció dando a luz, estaba embarazada. ¿Se dan cuenta? Y su tesoro nos demuestra eso. ¿Sabes qué nos demuestra también? Que las mujeres podían acceder al poder político. Fueron parte de la élite política, parte del culto religioso, ¿no? Nos demuestra el papel importante que cumplieron las mujeres ahí también. ¿Qué te parece? ¿No? Ah, ya encontramos eso. Exacto. Es muy importante. Esta gran cultura, la cultura moche, también cayó bajo el yugo de la cultura wari. O sea, todos los pueblos del primer desarrollo regional o intermedio temprano caerán bajo el poder de esa gran cultura, los wari. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Esta parte, nuestra clase el día de hoy. Nos vemos.